Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque ¿qué? ¿Cómo es Dios? Grande, misericordioso y ¿qué? Y clemente para la ira. Entonces hoy vamos a hablar de ese Dios maravilloso, poderoso, de ese Dios que es misericordioso, pero también para poder hablar de la misericordia de Dios que Él tiene para con todos nosotros, yo tengo que hablar del pueblo de Israel y también tengo que hablar de este pueblo que somos usted y yo. Amén. Porque cuando Dios le dio esta palabra al profeta Joel, es porque el pueblo de Israel estaba mal, ¿sí o no? El pueblo de Israel estaba mal. Y si nos devolviéramos un poquito atrás, vemos que el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba en oscuridad, estaba en idolatría, estaba en muchas cosas malas. ¿Cómo está el pueblo de hoy? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está el mundo entero? ¿Cómo nos vemos hoy nosotros? ¿Cómo están aún nuestra sociedad? Igual o peor, ¿sí o no? Entonces este pasaje es un llamado de atención al pueblo y a cada hombre o mujer que verdaderamente quiere recibir a Dios. El profeta dice, Jehová quiere corazones contritos y humillados. El pueblo de Israel, al igual que hoy, era un pueblo lleno de pecado. Sin embargo, cada vez vemos la misericordia de Dios durante todo el tiempo del Antiguo Testamento y aún hoy mismo podemos ver la misericordia de Dios. Cada vez que hay un hombre y una mujer que se quieren verdaderamente volver a Dios de todo corazón, Dios no los desecha. Dios tiene misericordia de nosotros. Allí Joel 2, versículo 18, veamos lo que dice. Y Jehová, ¿qué dice? Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Pero qué se necesita? Vamos a ver qué es lo que necesitamos para que podamos hacer volver esa misericordia de Dios hacia nosotros. Entonces esta es una característica de Dios, ser misericordioso y compasivo con su pueblo y con quien con sinceridad se arrepiente. En el Salmo 51, 17, Salmo 51, 17, dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son ¿qué? El corazón, el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia al que se humilla, al que reconoce su condición de pecado. ¿Sabe? Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso que cada día nos está dando ¿qué? Oportunidades. Cada día Dios nos sigue ayudando y nos sigue cuidando a pesar de cómo somos. Dios no nos juzga ni nos rechaza como nosotros lo hacemos. A veces nosotros mismos también, nosotros nos creemos que no necesitamos.
a Dios. Él nos da la oportunidad de reconocer nuestras faltas si clamamos a Dios pidiendo perdón y pidiendo su gracia para con nosotros. Cuando nosotros quitamos de nosotros el pecado y renunciamos al orgullo, a la ira, al enojo, al odio, al rencor, a todas clases de pecado que se mueven en nuestra vida, la inmoralidad, los malos hábitos, las malas palabras, las malas actitudes que ofenden a Dios. Nosotros, cuando quitamos todo eso de nuestra vida, es como si se rasgara, como si se rompiera algo dentro de nosotros. Y vamos a ver, antes de seguir allí con esta palabra de Joel, vamos a Lucas capítulo 18. Quiero llevarlos a Lucas 18, versículo 9 al 14. ¿Lo tienen? Allí la palabra habla de un fariseo y de un publicano. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, ¿cómo oraba? Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este ¿qué? Publicano. Y en el dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces? 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Pero ¿qué pasaba con el publicano? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, nos hace referencia a 2 tipos de personas. ¿Dónde estaban? En el templo. En el templo. ¿A qué venían? A orar. El fariseo se creía que muy justo por todas las cosas que hacía, ¿sí? Las obras de caridad. Él cumplía con todas las leyes establecidas. Daba diezmo, daba limosnas, hacía obras de caridad, pero ¿qué hacía? Alarde de todo lo que él daba, de todo lo que él hacía. Y ¿sabe? Se justificaba. Dice que no era como ¿qué? Como esos ladrones, como esos injustos, como esos ávaros, como esas personas que a veces nosotros juzgamos. Ojo con eso, que a veces juzgamos, porque somos muy buenos ¿para qué? Para señalar. Entonces, ay, fulano tan adúltero, ay, fulano tan esto, tan lo otro, pero ¿y nosotros? Él no se creía pecador. Él decía que él no era como aquel otro. Y esto indica que se jactaba de su conocimiento, de sus títulos, de sus habilidades. Quizás tenía talentos, quizás servía en la iglesia, quizás era una persona que quizás estaba en la iglesia y servía. Ojo con eso, porque nosotros somos aquí, ¿qué? Servidores. Somos pueblo de Dios, somos siervos del Dios Altísimo. Entonces yo quiero que hoy reflexionemos sobre esta palabra.
Todo lo que nosotros tenemos, lo debemos poner en las manos ¿de qué? De Dios. No es por nuestros esfuerzos que hemos logrado las cosas. Él se creía muy talentoso, muy hábil para lograr lo que tenía. Se consideraba muy bueno, porque todo lo que tenía creía que lo había logrado con su esfuerzo. ¿Y qué dice la Biblia? No hay ni siquiera uno que justo ni bueno sobre la tierra. Entonces, no es por nuestros méritos que nosotros hemos logrado las cosas que tenemos o que estamos aquí. No es por nuestros méritos. No es porque nosotros somos los más capacitados que Dios nos ha puesto a servirle. No es porque nosotros quizás tengamos títulos o tengamos mejor habla que otros. No hemos llegado donde hemos llegado por nuestros propios méritos, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios, por la gloria y la presencia de Dios que se ha manifestado de alguna manera en nuestra vida para Él escogernos. Es Él el que nos ha traído y nos ha colocado donde estamos. Pero la gloria debe ser ¿para quién? Para Dios. Dios es quien nos sustenta, quien nos levanta, quien nos restaura, quien nos fortalece, quien nos ayuda, quien nos dirige y quien nos guía. Amén. ¿Qué dice el versículo 13? Mas el publicano estaba lejos, o sea que él se sentía como avergonzado. Mire, una de las cosas que nosotros debemos reconocer es que nosotros todos somos ¿qué? Pecadores. Pecadores, que somos pecadores quizás arrepentidos, pero en nuestra humanidad todos los días le fallamos a Dios. En nuestra humanidad nosotros le fallamos a Dios. Hay una gran diferencia entre los pecadores de allá afuera, a nosotros sí, porque quizás ellos todavía no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, pero nosotros sí lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. O sea que hay un acercamiento a Jesús, pero ¿eso nos hace lícitos a pecar? No. Tenemos aún más que aquellos que están allá afuera porque no tienen a Cristo. Tenemos que cuidar más nuestra cercanía con Jesús. Tenemos que cuidar más aún el que somos escogidos, fuimos escogidos y apartados para Dios. El publicano, en cambio, dice que se humilló y estando lejos, no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y avergonzado por su pecado. Eso significa, se golpeaba el pecho era porque él tenía ¿qué? Dolor. Había dolor en su corazón. Hay gente que peca y no le da dolor. Hay gente que le falla a Dios y no le da dolor. ¿Me hago entender? Cuando uno peca y sigue como si nada, se va impermeabilizando al pecado. Yo no sé si usted sabe lo que es eso de impermeabilizar. Entonces, ya la gracia de Dios, el favor de Dios, no le llega. Sigue ahí. Pero cuando usted y yo le hemos fallado a Dios y dejamos que venimos a la presencia de Dios y soltamos todo eso y descargamos en la presencia de Dios todas las cosas que le hemos fallado a Dios, que quizás nosotros en algún momento de nuestra debilidad, porque somos débiles, le hemos fallado a Dios. ¿Qué hace Dios? Nos permea con su amor, con su misericordia y con su favor y con su gracia. Así es. Decía, perdóname. ¿Qué decía el versículo 13? Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En Joel capítulo 2, versículo 13, leíamos
en el versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que rasgar delante de Dios? Nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón sucio? ¿Es un corazón lleno de inmundicia? ¿Es un corazón lleno de malos pensamientos, de malas actitudes, de malas cosas que hay todavía albergadas en nuestro corazón? Porque a veces decimos, es que yo no peco, porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no fumo, porque yo no me emborracho, porque yo no hablo mal de nadie, porque yo. Pero hay cosas en nuestro corazón que hemos dejado, raíces que a Dios no le agradan que las guardemos, raíces que tenemos que arrancar. Hay cosas que a veces nos dicen y nos hacen y nos hieren y nos duelen, pero cuando esas cosas las dejamos que se queden en nuestro corazón, entonces eso va dañando y va produciendo más raíz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esas cosas que nos duelen, las tenemos que sacar. Aunque nos duelan, pero las tenemos que sacar y perdonar. Sacar y perdonar. Y no dejar que eso siga echando raíz ahí. Ponga usted una matica allí y esa matica va creando más. Cuando usted la sembró, de pronto tenía una raicita, pero esa la dejamos ahí y esa raicita va echando más raicitas. Y dejamos que esa raicita siga echando más raicitas. Y luego eso sale, ¿qué? Por nuestra boca. Entonces, este hombre en su corazón reconocía que había algo en su corazón que tenía que sacar. Y dice, Joel dice, rasgad vuestros vestidos. Ese vestido no es que rasguemos. Anteriormente, cuando la gente... encontramos en el Antiguo Testamento que la Biblia dice que se rasgaban sus vestidos y se vestían ¿de qué? De cilicio. Y eso era que se ponían como una especie de, como un vestido de costal y se acostaban sobre ceniza. Eso era una manera ¿de qué? De humillarse físicamente. Pero espiritualmente, nuestro corazón también tiene que hacerlo. Amén. Nuestro corazón también tiene que hacerlo. Ese rasgar el vestido sucio que hay en nuestro corazón es sacar el pecado y todo lo que haya en nuestra vida. No dejar que se albergue todo lo que a veces hay a nuestro alrededor que nos daña, que nos hiere y que nos maltrata. Y a veces por temor a que nos digamos que nos sigan hiriendo, a que nos sigan de pronto haciendo doler las cosas, nos quedamos calladitos. Pero también nos quedamos calladitos delante de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Y dejamos que el corazón siga ahí. No. Vayamos a la presencia de Dios. Mire, Dios es un padre, Dios es un amigo, Dios es un maestro, Dios es un consolador, Dios es un compañero. Usted y yo estamos en una batalla y Dios es nuestro guerrero. Y Él, la Biblia dice que si nosotros vamos a Él, con un corazón quebrantado, Él no nos va ¿a qué? A desechar. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 9. Entonces, mientras yo leía este versículo, yo dije, Dios, ayúdanos. Dice, y me ha dicho, leámoslo desde el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿a qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando yo veo esto y veo que el apóstol Pablo era un hombre, ¿cómo era el apóstol Pablo? Lleno de conocimiento, lleno de
de títulos. Él tenía todas las cualidades que tiene una persona para de pronto querer creerse y enorgullecerse de todo lo que él tenía. Tenía reconocimiento, era un hombre estudiado, era un hombre que tenía muchas capacidades, habilidades, talentos. Sabe que era un hombre que predicaba la palabra de Dios, el evangelio, la gente se convertía, echaba fuera demonios, tenía el poder de Dios a su favor. Era un hombre que Dios le revelaba la palabra, y esa la palabra que Dios le revelaba era la que él predicaba. O sea que él tenía ¿qué? Revelación de parte de Dios. Era un hombre que había sido escogido, aún siendo un perseguidor de la iglesia. ¿Quién lo escogió? El mismo Jesucristo. Jesucristo mismo fue y lo escogió y lo apartó para su gloria, para su ministerio. Fue escogido por el mismo Señor Jesucristo y sellado por el Espíritu Santo. ¿Tenía de qué enorgullecerse? ¿Tenía de qué vanagloriarse? Podía haber decidido, no es que yo soy el apóstol que Jesús escogió. Porque ¿a quién se le reveló en todos los que iba allí? Solo a él. Él iba con más personas, pero solo a él Jesús se le reveló. Pero ¿sabe? Aún así, él tenía situaciones, él tenía debilidades, él tenía un aguijón. No sabemos qué aguijón era porque la Biblia no especifica qué aguijón era. Y él le decía, Señor, quítalo de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. O sea que, ¿qué es más importante para nosotros? La gracia de Dios. ¿Cómo se va a glorificar la gracia de Dios en nuestra vida? En nuestras debilidades. Como le decía al apóstol Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir que cuando nosotros reconocemos que somos débiles delante de Dios, es cuando el poder de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios va a estar con nosotros. ¿Me hago entender? Entonces, vemos que se me ha pegado la muletilla del pastor. Me hago entender. Entonces, no sabemos las circunstancias, los problemas que tenía el apóstol Pablo, cuál era su aguijón, pero aún así, Dios le dijo, bástate mi gracia. A nosotros nos debe bastar la gracia de Dios para que nosotros podamos verdaderamente ver el favor de Él. Reconocer que somos débiles, que necesitamos de Dios, que dependemos es de Él. Mire, nosotros somos aquí tan vulnerables, el ser humano es tan vulnerable que sin Dios todo esto ya no existiría. Si no fuera por Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Si no fuera por Dios que nos sostiene, ¿qué sería de nuestras vidas y de nuestras familias? Sin Él no podemos lograr nada. ¿Quién es el que nos da la sabiduría, el entendimiento, las habilidades para trabajar, para hacer lo que hacemos? Dios. ¿Quién es el que nos da las fuerzas para desempeñar las labores que desempeñamos, para ir y venir, para tomar decisiones? Es Dios. Dios es el que nos capacita. Sea lo que sea, un corazón quebrantado es un corazón que necesita de Dios. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Dice el versículo, dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Qué dijo?
el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde quiere habitar Dios? ¿Qué dice? En el corazón de los quebrantados. Mire, el alto y sublime, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y santidad. ¿Será que la santidad de Dios puede habitar en un corazón? En un corazón lleno de pecado? No. La santidad de Dios no puede habitar donde hay pecado. Por eso dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes. Entonces, cuando leemos esta palabra, debemos examinarnos. ¿A qué nos lleva esta palabra? A que nos examinemos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que mi corazón está quebrantado? ¿Es un corazón humilde? ¿Es un corazón sincero para con Dios? ¿Será que Dios puede habitar en mi vida? Examinémonos. Esta palabra nos debe llevar a reflexionar. ¿Será que Dios puede habitar en mi corazón? Pregúntese, colóquese su mano en el corazón y dígale, yo quiero que Dios habite en mi corazón. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cómo está mi espíritu? Y en el Salmo 34, 18 y 19. Antes de leer el Salmo 34, 18 y 19, quiero decirles que un corazón quebrantado no es un corazón que se mantiene llorando a toda hora. Sí vamos a llorar en la presencia de Dios y vamos a derramar lágrimas delante de la presencia del Señor, porque cuando hay dolor y hay quebrantamiento, hay lágrimas y vamos a llorar. Pero no es un corazón que solamente llore, sino que se vea, que se manifieste, que sea verdaderamente externo ese arrepentimiento que hay en nuestro corazón. ¿Sí me hago entender? Porque es muy fácil ir en la presencia de Dios y llorar y derramar nuestro corazón allí, donde nadie nos ve. Pero ¿dónde tenemos que mostrar ese arrepentimiento? Afuera. Afuera. Afuera es donde ese quebrantamiento y esa humildad se van a tener que ver manifiestas. Allí donde te están haciendo la guerra. Allí donde te están, ¿qué? Ofendiendo, maltratando, quizás hiriendo o quizás oprimiendo. Entonces es ahí donde ese quebrantamiento se va a tener que ver manifiesto. ¿Qué dice el Salmo 34, 18, 19? Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva ¿a qué? A los contritos de espíritu. Cercano. ¿Dónde está Dios? ¿Solamente en la iglesia? En todo lugar. Cercano. En todo lugar. En donde estemos pasando las situaciones que estemos pasando, cercano está Jehová. En el hogar, en la situación que estemos manejando, en el hogar, en la empresa, en la sociedad donde estemos, cercano está Jehová. Y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero además de estar cercano, nos salva. ¿Sí me hago entender? O sea que nos ayuda porque nos escucha y Él nos entiende. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Entonces, cuando nosotros decimos que con los quebrantados de corazón, a veces nos preguntamos por qué hay gente que no permanece en Dios, porque hay gente que no se mantiene buscando a Dios. Vienen y se van. ¿Por qué hay gente que no se mantiene? Porque no han querido quebrantar su corazón delante de Dios, porque no han querido reconocer el favor de Dios. Entonces dicen, no, es que Dios no me escucha a mí, es que Dios a mí no me responde, es que por aquí y por allí. Pero es por eso, porque no han tenido un verdadero quebrantamiento y una verdadera humillación en la presencia de Dios. Dios a todos nos quiere escuchar y nos quiere ayudar. Pero ¿qué necesitamos? Quebrantarnos y humillarnos en la presencia de Dios. El no reconocer el pecado no nos deja ver la obra de Dios obrar en nuestra vida. Dios nos ofrece su amor, su perdón, su misericordia. Dios nos ofrece librarnos del dolor del pecado. ¿Sabe que el pecado produce dolor? ¿A cuánto les ha pasado? Yo digo que el pecado produce dolor. Y cuando uno se arrepiente, cuando uno siente, cuando una persona que verdaderamente se quebranta delante del Señor, tiene que sentir ese dolor y eso lo tiene que llevar al arrepentimiento. Entonces, Dios nos ofrece librarnos del dolor del pecado. No sigamos creyéndonos santos, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Joel 2:12? Volvamos a Joel 2:12. No podemos perder ese pasaje. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Con ayuno, lloro y lamento. Es decir, que cuando estamos nosotros en la presencia de Dios y sentimos ese dolor por el dolor que por el pecado que hemos causado, como les decía, va a haber lloro, vamos a tener que soltar todas esas cargas, se va a tener que romper algo dentro de nosotros. Gracias, hermano. Y sí, va a producir lloro, va a producir lamento, pero lo más importante es que vamos a poder recibir el favor de Dios y el perdón de Dios. Amén. Vamos a poder ver cómo Dios se mueve en nuestra vida. Muchas veces queremos lo que otros tienen, pero no queremos rendirnos ni humillarnos delante de Dios. A veces vemos ministerios tan, digamos, tan grandes, vemos personas tan llenas de Dios, vemos personas como Dios las ha bendecido y les está usando, pero no sabemos los procesos de esa persona por los cuales ha pasado y ha tenido que humillarse para poder llegar a donde está. ¿Me hago entender? Entonces Dios quiere que nosotros realmente quebrantemos nuestro corazón, nos humillemos delante de Él para Él poder bendecirnos. Y en el versículo 13, ya terminando, vamos terminando, el versículo 13 de Joel dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. A Dios no nos quiere castigar. ¿Sabe que a un padre no le gusta castigar a sus hijos? ¿A qué padre le gusta castigar a sus hijos? A mí me duele. Cuando yo tenía que castigar a mis hijos, a mí me dolía primero más que a ellos. Entonces Dios no nos quiere castigar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Él es misericordioso, Él espera, Él es paciente, Él es clemente, hasta que llega un momento y dice, bueno, ya,
ya no más, Matías, ¿no? Pau, ya no más, Magnolia, ya no más. Así nos dice, ya no más, Ruby. Pero eso es un llamado que Dios nos hace en esa mañana para que reflexionemos. Colóquese sobre sus pies. Y si queremos ver verdaderamente la mano de Dios obrando en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, tenemos que pasar primeramente, ¿por qué? Por el proceso del quebrantamiento y la humillación delante de Dios. Vamos a despedir a las personas que están allí en las redes sociales. Oren, denle gracias a Dios, pídanle a Dios que les ayude y reflexionen sobre esta palabra. Dios les bendiga. Vamos